Hola amigos, un saludo súper especial nuevamente aquí con ustedes, un saludo súper fraternal para todos. Pues hace días que no nos encontrábamos, ¿no? Que no hacíamos el video y en esta oportunidad retomamos la maduración de la fe en la pequeña comunidad, haciendo alusión a aquel pasaje de los Hechos de los Apóstoles 2:42, ¿no? Que dice que la primera comunidad era asidua a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. En esta oportunidad vamos a hablar de que eran nacidos a la fracción del pan. ¿Esto de qué se trata, hermanos? ¿De qué hablaba la comunidad primitiva cuando decía que era nacido a la fracción del pan? ¿Y de qué se trata esto para nosotros hoy? ¿Qué enseñanza nos puede traer a nuestra vida esa experiencia de las primeras comunidades? Entonces, introducción y comenzamos. Para este tema vamos a usar tres palabras claves, que es Egipto como signo de la esclavitud, Pascua como signo de liberación y después vamos a usar la palabra celebración, ¿ok? Celebración. Entonces, hermanos, la primera comunidad, atención, la primera comunidad es judía, es decir, la comunidad que forma Jesús, los 12 apóstoles, que efectivamente es una comunidad, es judía. Ellos conocen muy bien la celebración que ellos hacen dentro de su rito particular, ellos lo saben, y de hecho con Jesús estuvieron 3 años con él, haciendo y viviendo esta experiencia pascual judía, ¿no? Y entonces, ¿qué era lo que celebraban ellos? En pocas palabras, ellos celebraban la Pascua, ¿no? Y es que después de ser esclavos en Egipto, Dios, con brazo poderoso, con brazo fuerte, pues los sacó de allí, pues a través del gran liberador que fue Moisés. El capítulo 12, hermanos, hay unos versículos claves en el capítulo 12 que debemos tener en cuenta. Vamos a tratar de ir pues muy ágilmente con esto, porque es que esto es muy denso, ¿no? Aquí no vamos a entrar en el capítulo 12 acerca del Cordero y después de la sangre, ¿no? A Jesucristo como figura de ese Cordero todavía no. Vamos a tomar como algo clave, y es lo siguiente, el versículo 14. El versículo 14 dice de la siguiente manera: este día será memorable para ustedes. Es decir, el día de la Pascua, el día en que el Padre, en que Dios saca el pueblo de Egipto, les dice, este día de liberación, este día en que ustedes salen de Egipto, este día en que ustedes salen de la servidumbre del faraón, será memorable para ustedes. Ya la palabra memorable me lleva a mí a la palabra memorial, que memorial ya es una palabra pues conocida para ti, para mí, ¿no? El memorial, que es aquello que nosotros celebramos en la liturgia eucarística, pero que también memorial para el pueblo hebreo, para el judío, es celebrar el hecho de que Dios lo sacó de la servidumbre de pecado. Entonces, seguimos en el versículo 14. Este día será memorable para ustedes. En él celebrarán fiesta a Yahvé. Atención, miren. Cuando ustedes vayan a sus Biblias se darán cuenta de que cuando dice en él, ese él tiene tilde. Y cuando él tiene tilde está hablando como de un pronombre personal. Entonces, cuando dice este día será memorable para ustedes, en él, o sea, en ese día, ustedes celebrarán fiesta a Yahvé, al Señor, ¿no? Al Señor, al que ha liberado. Y esto lo harán de generación en generación
como ley perpetua, lo festejarán. Entonces ya les decía, ¿no? Ya hablamos de la primera palabra clave, que es Egipto, como lugar de esclavitud. Ok. Nuestra cultura cristiana católica ya entiende de que aquí estamos hablando del pecado, y ya lo hemos hablado, no lo repetiremos. Entonces, hermanos, piensa cómo ha sido nuestras celebraciones, cómo son nuestras celebraciones pascuales. ¿Cómo son nuestras celebraciones pascuales? Pues normalmente en la iglesia todos dentro de lo que es la liturgia nos esforzamos porque ese día sea lo mejor, sea lo más bonito, porque ese día sean las flores más bellas. De hecho, pues intentamos de que todo resalte para que, aunque todas las Eucaristías son iguales, hermanos, toda Eucaristía es una Pascua, pero la gran celebración pascual de la Noche Santa, que nosotros conocemos como el Sábado Santo, sea completamente diferente, de tal manera que hasta nuestros hijos nos pregunten: papá, ¿por qué esta noche, por qué esta celebración es diferente? Entonces ahí es donde nosotros empezamos a contarle a nuestros hijos, pues, los hechos salvíficos de Dios. Entonces, Egipto, Pascua, celebración. El hebreo, hermanos, una de las primeras cosas que tiene en mente, de las características propias, personales del hebreo para poder celebrar la Pascua, es que él se siente verdaderamente que fue esclavo. Es decir, cuando nosotros hablamos de una celebración memorable, que hacemos memorial, estamos hablando de que no es un hecho pasado, ¿sí? ¿Qué es memorial, hermanos? Memorial es hacer presente un hecho que ya pasó, ¿sí? Nosotros podríamos decir, bueno, sí, los que vivieron en el tiempo de la Pascua, o los que vivieron en el tiempo de Jesús muerto y resucitado, pues ellos lo vieron resucitado. Pues muy bien, pero yo no nací en ese tiempo, o sea que yo ya lo único que puedo hacer es recordarlo. No, hermanos. Memorial quiere decir que la iglesia en la liturgia, a través de la liturgia, digamos como que destruye el tiempo y el espacio y nos ubica en un momento memorable, que es la liberación. El hebreo, hermanos, cuando está celebrando la Pascua, se ubica en el momento en que Dios les dice: tengan todo preparado, coman cordero, estén con la cintura ceñida, con las sandalias puestas, listos para salir, ¿no? Y entonces ellos viven de una manera profunda ese momento que planteado en el capítulo 12, ¿no? O sea, para ellos no es un momento pasado en el estricto sentido de la palabra. Y un hebreo, hermanos, para poder celebrar la Pascua tiene que sentirse que fue esclavo de Egipto, ¿sí? O sea, no tiene sentido que yo celebre algo que yo no viví. Ejemplo, cuando yo cumplo 10 años de casados, o mejor pongámosle 25, lo que llamamos bodas de plata, como las primeras celebraciones, los 25 bodas de plata, ¿yo por qué celebro 25 años de casado? ¿Por qué celebro bodas de plata? Pues porque me casé. O sea, yo jamás podría celebrar 25 años de casado si yo nunca me he casado, ¿sí? Es decir, la iglesia celebra, hermanos, celebra no tanto fechas, sino que celebra acontecimientos. La iglesia celebra hechos que sucedieron reales. Y la liturgia, que es una cosa absolutamente preciosa en nuestra iglesia, lo que hace es traernos a nuestro tiempo el hecho histórico, ¿no? El hecho histórico. Hecho histórico, memoria colectiva del pueblo, memoria colectiva, celebración o memorial, actualización de ese hecho histórico. Bien, hermanos, miren, este tema es muy complejo. Inclusive yo estoy tratando aquí como de hablar despacio porque tiene tantas cosas lindas que podríamos tratar,
pero que realmente no podemos en este momento. Estamos es casi que haciendo una síntesis para poder llegar al punto de por qué ellos celebraban, eran asiduos a la fracción del pan. Bien, hermanos. Entonces este día será memorable para ustedes. Versículo 14. Vámonos al versículo 15. Dice que durante 7 días comerán ácimos. Recuerden que ellos tenían una masa, antes de salir de Egipto tenían una masa, pero ellos no alcanzaron a fermentarla. Y ellos se tuvieron que echar porque cuando Moisés les da la orden de salir, ya, hay que salir inmediatamente, no alcanzaron a fermentarla y se echaron la masa sola, ¿no? Sola, sin levadura. Y aquí la palabra levadura es importante que la tengas en cuenta. Porque levadura es todo aquello, la levadura es signo del pecado. La levadura es signo de esa fuerza que te hace pecar, ¿no? La levadura en la panadería es aquello que se le echa a la masa para que el pan crezca, para que se esponje, para que se vuelva grande, para que se vuelva aparente, ¿sí? Porque tú vas y coges el pan, él se ve grandote, y tú coges el pan y, ¿cierto? Y se aplasta facilito, o sea, se ve grande, pero en realidad es como una ilusión, ¿no? No sé si alguna vez te ha pasado eso, que vas y compras un pan y lo ves súper, y cuando ya lo has pagado, lo coges y tú dices, me engañaron. Entonces la levadura, esto todo es hermanos, providente. Porque realmente la levadura, el pan sin levadura, Jesús se asemeja a un pan, dice, yo soy el pan de la vida, porque Jesús no tiene esa levadura que es signo del pecado, que es signo del engrandecimiento. Jesús no tiene la levadura que lo hace ser aparentoso, más que los demás, que lo hace ser dominador. Recuerda la palabra que hablamos en la catequesis pasada, yo no vine a ser servido sino a servir. Es decir, Jesús es un pan sin levadura, hermanos, pero que efectivamente te aprovecha, ¿no? Te nutre. Entonces invita, hermanos, ese capítulo 15 dice, a tener una experiencia durante 7 días, comerán ácimos. Desde el primer día retirarán de sus casas levadura, ¿no? El que coma pan fermentado, cualquiera de esos 7 días, dice, será cercenado de la comunidad. Pero hermanos, lo que nos están diciendo aquí, o sea, el punto aquí es que la vida nuestra, o sea, la vida tuya y mía, después de haber iniciado un proceso de evangelización, debe ser una vida santa. Debe ser sin esa levadura que nos hace sentir como que más. Jesús le decía a los discípulos, vea, guárdense de la levadura de los escribas y fariseos, que cargan una cantidad de peso sobre sus seguidores, discípulos, pero ellos no son capaces de levantarla ni con el dedo pequeño. Guárdense de la levadura de los escribas y fariseos, porque realmente habían muchas leyes, pero no había sinceridad de corazón. Entonces, quería hacer el apunte de la levadura, ¿no? Porque seguimos hablando de que la vida del hombre rescatado del pecado es una experiencia de hombre y de mujer nueva. Bueno, entonces, en el versículo 42, como para ir terminando esta partecita, hay un apunte que quiero hacerlo aquí muy lindo. Dice, aquella noche, la noche de la Pascua, en que salieron de Egipto, aquella noche el Señor veló para sacarlos del país de Egipto. Y es tan precioso eso, acuérdate del Salmo 121. No duerme ni dormita el guardián de Israel. No duerme, hermanos. Y esa noche, el autor del libro del Éxodo hace ese apunte bellísimo, que esa noche Dios veló cuando lo sacó. Es decir, estuvo despierto, estuvo atento a su pueblo. Y de esa misma manera dice que, y esa noche los israelitas velarán en honor del Señor su Dios, de generación en generación. Así que cuando, hermanos, tú asistes a la celebración pascual,
la idea sería que estuviéramos en vela toda la noche. Esos acontecimientos es precioso porque, pues, una cosa es la noche en que salieron de Egipto, ¿verdad? En que salieron de Egipto. Y otra cosa es la noche en que pasaron el mar, porque realmente el pueblo de Israel realmente es libre, es cuando pasan el Mar Rojo. Ese es el momento realmente en que son libres, ¿no? O sea, el proceso se va dando desde que salen de Egipto hasta que cruzan el mar, porque antes de cruzar el mar ellos pensaban que los egipcios que venían detrás los iban a pasar a filo de espada. Y es el momento en que Dios pues abre el mar, pasan en seco, el pueblo de Israel pasa en seco, y cuando los israelitas entran ya sabemos pues lo que sucede. El mar vuelve a su curso y hasta los mejores capitanes, todos los egipcios murieron, no se salvó ni uno. Entonces, precioso eso, hermanos. Entonces ubiquémonos ya, hermanos, ya hablamos de Egipto, junto a la Pascua y junto al día memorable, o sea, la celebración. Ahora intentemos, hermanos, rápidamente ubicarnos ya en los Hechos de los Apóstoles. Ojo, hermanos, que aquí ya llega el Nuevo Testamento con Pentecostés como fuente de todo este asunto, porque es a través del Espíritu Santo que la comunidad primitiva, que la comunidad judía, acuérdate que te dije que la primera comunidad es judía, ¿no? Pero antes del Espíritu Santo, ellos celebran el acontecimiento de la Pascua, de la salida de Egipto, del paso por el mar, del caminar por el desierto. Ellos tienen en la memoria todo eso. Y antes de la Pascua de Jesús, antes de la tercera Pascua que celebra Jesús con sus discípulos, recuérdate que fueron 3 años de ministerio público, seguramente las 2 primeras Pascuas se celebraron igualitas a como la celebra una comunidad judía. ¿Sí? El Agadá se celebra normal. Pero la última Pascua, o sea, la tercera Pascua, el Jueves Santo que nosotros conocemos como la Última Cena, eso fue una Pascua especial, eso fue una Pascua diferente. En esta catequesis, hermanos, nosotros no vamos a entrar a hablar de esos pasos, de lo que sucedió, de las pequeñas cosas que sucedieron diferentes en la Pascua de Jesús a la Pascua judía. Pero sí saber de que esa noche, en esa cena, en esa celebración de Pascua, pues lo nuevo fue que Jesús dijo, cuando partió el pan, después hablaremos por qué Él parte el pan, cuál es el pan que Él parte, pero aquí vamos a decir que él toma el pan, lo bendice y dice que ese es su cuerpo, que será entregado por todos los hombres, incluyendo a los discípulos. Entonces, hermanos, cuando llega el Espíritu Santo, todo se revela. Cuando llega el Espíritu Santo en Pentecostés, hermanos, no solamente les da don de lenguas para anunciar la buena noticia a todo el pueblo de Jerusalén, sino que también les da el espíritu de revelación para conocer la verdad de Dios absolutamente. Por eso Jesús les decía, el espíritu que yo les voy a enviar les revelará a ustedes toda la verdad. Sí, toda la verdad. Entonces, queridos hermanos, lo que hace la primera comunidad y las primeras comunidades cuando dice que eran asiduas a la fracción del pan, es que ya esa celebración, ese día memorable es Jesucristo muerto y resucitado. Porque la Pascua judía, hermanos, no es sino una figura, no es más que una figura de Jesucristo, el verdadero liberador. Aquel que nos saca del verdadero Egipto, que es el pecado, y que nos libera del faraón, que es Satanás, que nos esclaviza y nos hace que nosotros hagamos todo eso que nosotros no queremos, ¿no? Aunque
hay cosas que aunque nosotros odiamos, las hacemos y después es un sufrimiento impresionante, pero siento que no soy capaz, o sea, no soy capaz contra esa situación, es decir, soy esclavo. Entonces, ser asiduos a la fracción del pan, hermano, eran asiduos. ¿Y por qué la fe de ellos maduraba? Y aquí entramos como al punto. ¿Cómo madura nuestra fe siendo asiduos a la fracción del pan? Porque la fracción del pan es hacer memorial, hacer memoria, hermanos, hacer memoria del acontecimiento salvífico de Jesucristo, que es el que me libera del verdadero Egipto y del verdadero poder del pecado. Hermanos, memorial, la palabra memorial para nosotros todavía es esquiva, como que no la hemos todavía digerido bien, o es posible que no nos la han enseñado bien, o nos han enseñado bien la palabra memorial, qué significa. Cuando nosotros hacemos retiro de Eucaristía en todo el bloque de retiro de evangelización, pues no sé cómo se dará el tema de la liturgia eucarística, pero en la liturgia eucarística, hermanos, necesitamos hablar un poquito del misal y especialmente la liturgia eucarística desde el prefacio. Mira, el prefacio, te invito para que estés atento al momento del prefacio, ¿no? El prefacio es, como su palabra lo indica, lo que precede al momento de la epíclesis, es decir, cuando el sacerdote extiende su mano y dice: por eso, Padre, te pedimos que por la acción del Espíritu Santo, antes de ese momento hay una oración bellísima, una oración bellísima que nos hace resonar los hechos salvíficos de Dios. O sea, son muchas oraciones de acuerdo al tiempo que nosotros estemos viviendo. Entonces el prefacio hace que nosotros hagamos memoria de los hechos que Dios ha hecho con su pueblo Israel y conmigo, y se actualicen en el memorial de la fracción del pan. O sea, todo, hermano, o sea, la liturgia hace que se rompa el tiempo y el espacio, y estemos presentes en el momento en que Jesús muere y resucita. Porque cuando el sacerdote dice: este es el misterio de nuestra fe, está diciendo: Cristo muerto y resucitado por todos. Este es el misterio de nuestra fe. Entonces es bellísimo, hermanos, como en un solo instante nosotros celebremos el hecho más asombroso y más grande en la historia de la creación, que es Dios que resucita a su Hijo Jesucristo. Pero que no resucita solo, te saca a ti de Egipto, o sea, sale del infierno, sale de Egipto, sacándote a ti y a mí de allá, ¿no? Uno quisiera, hermanos, tener palabras angélicas para poder transmitir, hermanos, lo que significa esto. O sea, yo me emociono muchísimo, hermanos. Esto me hace erizar verdaderamente, porque es bello, ¿no? Entonces yo quiero invitarte primero, si tú me estás escuchando esta catequesis, quiero invitarte para que investigues o para que leas un poquito más sobre lo que es el memorial. Pero yo aquí te voy a citar el Catecismo de la Iglesia, ¿sí? El Catecismo de la Iglesia. La palabra memorial es bíblica, ¿no? Dios, el Padre, el que nos rescató de Egipto a través de su Hijo, nos dice, este día será memorable. O sea, la noche de Pascua, hermanos, que nosotros celebramos y que celebran nuestros hermanos hebreos, será memorable para ustedes. Lo van a celebrar de generación en generación. O sea, eso no es cualquier cosa, queridos hermanos. Entonces, mira lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 1099. Es importantísimo esto. El Espíritu y la Iglesia cooperan en la manifestación de Cristo y de su obra de salvación en la liturgia, principalmente en la Eucaristía, y análogamente en los otros sacramentos. La liturgia es memorial del misterio de salvación. El Espíritu Santo
Escucha esto, qué bonito. El Espíritu Santo es la memoria viva de la iglesia. O sea que es el Espíritu Santo, hermanos, el que te ayuda a hacer memoria de lo que Dios ha hecho en tu vida. Por eso este tiempo que estamos viviendo, celebramos Pentecostés hace 8 días, hermanos queridos. Y este tiempo que nosotros llamamos tiempo ordinario, pues la iglesia lo llama tiempo ordinario, pero yo me atrevo a llamarle tiempo extraordinario, porque es el tiempo del Espíritu Santo. Es el tiempo en que el Espíritu te da una fuerza impresionante para anunciar el Evangelio, para transformar la vida. Pues para tu ministerio, te da una fuerza especial para que tú ejerzas el ministerio que tengas de una manera, pues especial, ¿no? De una manera extraordinaria. Teresita de Jesús, Santa Teresa de Jesús decía que lo extraordinario, mejor dicho, que la santidad era hacer de las cosas ordinarias extraordinarias. Y decía, una cosa es barrer, pero lo extraordinario es barrer muy bien, ¿no? Entonces el Espíritu Santo hace que nosotros hagamos lo ordinario extraordinario. Entonces hermanos, el Espíritu Santo es el que hace la memoria. Por eso hermanos, este gesto. Por eso Padre, te pedimos que envíes tu Espíritu Santo para que conviertas estos dones en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo. ¿Ves? En ese momento Jesucristo se encarna en la historia y esos dones se hacen presentes en la persona de Jesucristo. Y seguidamente llega el memorial en el estricto sentido de la palabra. Se vuelve a acontecer la Pascua. Él destruye el poder del pecado, ¿sí? Destruye el pecado de todo un pueblo, pero el pueblo no lo sabe, por eso tenemos que anunciar el Evangelio. Destruye el poder de un pecado, Cristo levantado y Cristo resucitado, cuerpo y sangre de Cristo. Entonces, ¿por qué la fe madura cuando tú celebras la fracción del pan? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te ayuda a hacer memoria de la obra que Él está haciendo, ha hecho durante muchos años en tu vida. Tu fe madura cuando tú te acuerdas de las obras de Dios, de las gestas de Dios. La gran riqueza, hermanos, del pueblo y perdonen pero es que me emociono. El gran don, el gran fruto del pueblo de Israel es su memoria, hermanos, la memoria colectiva del pueblo, porque ellos jamás, hasta el sol de hoy, aunque estén celebrando un hecho que es solamente figura de Cristo, pero ellos no se les ha olvidado que fueron esclavos de Egipto. Y un hebreo que no se siente que fue liberado de la esclavitud no puede celebrar la Pascua. Por eso tú y yo, si no nos sentimos realmente que fuimos sacados de la esclavitud del pecado, liberados, pues ¿qué celebras? ¿Qué celebras? Dime, ¿qué celebras si no sientes que fuiste esclavo? Pues, ¿qué celebras? Hermanos, la primera comunidad eran asiduos a la fracción del pan, eran asiduos a recordar que Jesucristo había entregado la vida por ellos. ¿Entiendes? Ser asiduos a la fracción del pan es ser asiduos al memorial. A que un amor único, que un amor que se dejó crucificar, que se dejó colgar en una cruz como un asesino, por ti y por mí. Si tú no sientes, si tú no sabes que eso sucedió por ti, tú no celebras nada, hermano. No celebras. Créeme que no celebras si no eres consciente de lo que Dios ha hecho en ti. Ahora, es posible que no te lo han anunciado, ¿sí? Es posible que no te han anunciado que Cristo, que Dios te amó tanto, que tú y yo, estando muertos por los pecados,
Dios nos vivificó en Jesucristo, nos devolvió a la vida. Estando muertos en Jesucristo, Él nos devolvió a la vida. Entonces piensa en qué Egipto has vivido. Piensa en los frutos de tu vida pasada. Piensa en los frutos de tu servidumbre del pecado. No hay nada, o sea, nada entre las manos. Muéstrame los frutos, muéstramelos. No hay nada. Ahora, muéstrame los frutos después de la experiencia de fe en este proceso que Dios te ha regalado, en este proceso de evangelización. Cuando yo te digo, muéstrame los frutos, estoy seguro que algo me tienes que mostrar. Una nueva familia, un nuevo ser, un nuevo trabajo, un nuevo hombre, una nueva mujer, con otras actitudes, seguramente en un camino todavía de conversión, pero ahí están. Termino invitándote a que cuando vayas a la fracción del pan, la palabra fracción del pan es una palabra primitiva de la Eucaristía que nosotros celebramos hoy. No estaba tan desarrollado el momento litúrgico como hoy. Hoy el momento litúrgico es la celebración desde la creación hasta la parusía. Desde la creación hasta la... Tú sabías que cuando enciendes las velas estás haciendo evocación del Génesis, cuando Dios separa la luz de la oscuridad. ¿Tú sabías eso? A veces quien prende las velas, las prende como no sabe ni por qué las prende. Tú sabes que las velas, porque las velas es un signo antiguo hebreo. Ellos prendían las velas y después de las velas hacían las oraciones iniciales. Y eso es digamos, como una herencia que tenemos de nuestros hermanos judíos. O como cuando colocamos las flores el domingo, ¿cierto? ¿Qué evocan las flores? Un jardín, ¿cierto? Un jardín donde va a venir el nuevo Adán. Hermanos, esto es precioso. Tal vez después en otra catequesis podamos hablar de esto, ¿no? El altar es un jardín, es el nuevo jardín donde viene el nuevo Adán, el perfecto, y también es el altar, ¿no? También es el lugar del sacrificio, donde en obediencia Jesucristo termina su vida en obediencia. Yo espero haberme hecho comprender, hermanos, con esto de la fracción del pan, de que eran nacidos. Estamos viviendo un tiempo donde no hemos podido asistir a la Eucaristía frecuentemente. Esto tiene que hacerte pensar en muchas cosas, hacer memoria. Tienes que hacer un memorial personal en tu casa. Te tiene que estar haciendo una catarsis personal. Te dejo la tarea para que busques qué significa una catarsis en tu vida. Y que cuando vayas a la fracción del pan, vayas con fuerza, con intensidad, con gozo. Porque la historia que Dios ha hecho en ti y en mí no ha sido otra que del encuentro con el amor de Dios, con un amor que todo lo da. En los comentarios entonces, hermanos, dime si lo entendiste, si no lo entendiste, o si le colocamos o lo explicitamos más. Tal vez después hablemos de la Pascua judía y esto nos va a ayudar a comprender más el asunto. Colócame en los comentarios si esto se entendió, si no se entendió. Si tú le das like a esta catequesis, nos damos cuenta de que esto pues, es para ti edificante. Te invito a que te suscribas, pero cuando te suscribas le des a la campanita para que si le das a la campanita, entonces cuando haya un video el sistema te avise automáticamente que Danilo Grajales pues ha publicado un video. Esto, hermanos, para gloria de Dios, para edificación de tu parroquia, de tu comunidad, porque si tu comunidad crece en fe, pues va a crecer tu parroquia, porque la comunidad es una comunión de todas las comunidades. La parroquia es la gran comunidad y se forma por todos los hermanos de todas las comunidades. Que Dios los bendiga. Comparte esto con tus hermanos. Hasta pronto. Que la Virgen María los acompañe y nos vemos en el tema de eran nacidos en las oraciones. Hasta pronto.